Buenas tardes. Comenzamos la asignatura Visión y Percepción Automática con un breve capítulo introductorio motivador en torno a la visión artificial. Vamos a ver una definición que creemos válida, muy general para la visión artificial. Vamos a ver algunas aplicaciones de la visión artificial. Vamos a echar un vistazo a las tecnologías y técnicas empleadas y al estado del arte. ¿Qué es la visión artificial? Bueno, en primer lugar, este término aparece en formas muy diferentes o dispares. Por ejemplo, encontramos libros de visión por computador, que sería el término preferiblemente en inglés. Computer vision es mucho más común que artificial vision. También los que trabajamos en la automatización y en la robótica, pues utilizamos el término automática, que aclara mucho, ¿no? La visión automática y, en un sentido más amplio, la visión y percepción automáticas. Al fin y al cabo, la visión artificial no es más que el uso de la luz visible y radiación electromagnética, en un sentido más amplio, capturada por un sensor, generalmente electrónico, como un método para extraer información de los objetos del entorno por parte de una máquina. ¿De acuerdo? Una fotografía no es visión artificial porque se captura la imagen en estado puro, pero no se extrae información útil, ¿no? Entonces la visión, pues, se supone que requiere cierta interpretación. Es un área tecnológica muy desarrollada, muy compleja, y cabe preguntarse a qué sector o a qué colectivo pertenece ese área. ¿Quién estudia la visión automática? Pues resulta que la estudian muchos colectivos diferentes y además la usan con fines diferentes. Por supuesto, los ingenieros en automatización y robótica se encargan de la visión artificial porque tienen que dotar de estas capacidades a los robots y a los sistemas automáticos que diseñan. Pero también se considera que es un campo de la electrónica, por supuesto es un campo de la informática, por los algoritmos que involucra. También se trata de un problema físico, ya que el diseño de lentes, la óptica, la cantidad de radiación percibida, pues es un problema intrínsecamente físico. También es un campo de los especialistas en inteligencia artificial, y aquí incluyo Machine Learning y Data Science, ciencia de los datos. Y, por supuesto, también se trata de un campo de interés de las matemáticas, ya que hay muchos procesos que pertenecen al álgebra lineal que aparecen en el tratamiento de imágenes. También tiene una componente estadística importante porque, al fin y al cabo, cuando interpretamos imágenes que están cargadas de incertidumbres, necesitamos extraer conclusiones que solo tendrán un valor de veracidad estadístico, probabilístico, ¿sí? Y ciencia de los datos ya la habíamos mencionado. Bien, bueno, pues en un sentido un poquito más técnico y más ingenieril, podríamos decir que es una disciplina científica que incluye métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real, con el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser tratados estos datos por ordenador. Y si nos preguntamos qué es la percepción automática, pues cuando sustituimos visión por percepción nos referimos a que, además de el análisis de imágenes, integramos otras fuentes de información, ¿vale? Entonces, en general, estamos hablando de la percepción como de una capacidad de las máquinas de detectar el entorno de manera automatizada por distintos medios. Y la percepción automática se divide en dos categorías: la visión por computador pura, que es la que acabamos de definir, y los sistemas integrados, en los que fundimos información con uno o más medios de percepción. En general está la visión, porque si no ya estamos hablando de sensores en general, así que en general incluyen la visión, pero también pueden integrar infrarrojos, láser, radar, lidar, ultrasonido, imágenes aéreas, etc. ¿Para qué sirve la visión artificial? Bueno, cada día estamos descubriendo aplicaciones nuevas, e incluso si nos ponemos a reflexionar un poco, podemos encontrar en nuestro propio hogar o en nuestro barrio aplicaciones nuevas de la visión artificial. Si nos queda duda de la amplitud de este campo, ¿por qué no intentamos responder a la pregunta: ¿para qué vemos los seres vivos?
Y habrá quien diga, vemos para no colisionar, para no chocarnos con objetos al movernos. Bueno, pues esa es una aplicación, pero hay muchas más, ¿no? Vemos para buscar sustento, para hacer tareas con nuestras manos, pero también vemos para comunicarnos, también vemos para protegernos de las inclemencias del tiempo, es decir, para una infinidad de tareas. Además, resulta que las máquinas no solo hacen las operaciones que nosotros, las tareas que nosotros hacemos gracias a la vista, sino que pueden hacer algunas tareas de visión que nosotros no somos capaces de hacer. Muy bien, pues lo propio en este momento es hacer un recorrido de las aplicaciones de la visión artificial. Y voy a hacer un recorrido siguiendo un orden ligeramente cronológico, o por lo menos en un orden ascendente de complejidad. Vamos a partir de las aplicaciones de visión artificial iniciales, las más primitivas que existen, y estas las encontramos en la industria, en la inspección y control de calidad. Aquí vemos un sistema en el que parece que hay un objetivo enfocando un palet que contiene una serie de piezas, y parece que hay una cámara instalada que comprueba el estado, la posición, el color o alguna característica física de una serie de componentes. Bien, esto está totalmente generalizado en la industria desde hace ya muchos años, décadas incluso, y bueno, cada año se afina más en la calidad de estos sistemas de inspección y control de calidad. No tienen que tener una gran inteligencia, ya que se entrenan con unos tipos de piezas y unos formatos que suelen estar predefinidos por la propia secuencia de producción industrial. Por eso decimos que puede ser de los sistemas de visión artificial más básicos, más primitivos. Evidentemente, cuando sacamos la cámara del mecanismo fijo por el que las piezas pasan uniformemente y nos vamos a un entorno de un brazo robotizado industrial en el que tenemos que movernos, acercarnos a la pieza, colocarnos, atraparlas, orientarlas, etcétera, pues entonces ya la complejidad crece. Pero no deja de estar dentro de un grado de desarrollo industrial de las primeras etapas. De hecho, se dice que los robots de primera generación son aquellos que tenían su base fija y que eran capaces de mover ciertas articulaciones, ¿vale? Como el que aparece en la imagen de ABB. Bien, este tipo de robots, conocidos como robots fijos o robots manipuladores industriales, a menudo tienen cámaras incorporadas y otras cámaras externas al propio robot que supervisan las tareas y permiten identificar las piezas, los elementos con los que el robot va a interaccionar. Por ejemplo, si es necesario hacer un ensamblaje de dos piezas, el robot tiene que ser capaz de encontrar la ubicación y la orientación de ambas piezas e identificarlas matemáticamente para poder planificar su trayectoria. Bueno, pues toda esta información se puede hacer con el apoyo de cámaras digitales. La segunda generación de robots deja el anclaje de la base del robot a la mesa, abandona el espacio limitado de operación y suele tener algún mecanismo de empuje, ruedas, algún tipo de cadena que tire de ellos. Es decir, son robots que se desplazan en el espacio de trabajo, posiblemente en la zona industrial donde trabajan. Estos son los robots móviles. Decimos que son la segunda generación, y estos robots tienen grandes necesidades de sistemas que le aporten una importante información de la estructura de su entorno. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es preciso que eviten obstáculos, que se eviten accidentes de todo tipo, por supuesto atropellamientos, pero también porque es preciso que el robot sea capaz en todo momento de encontrar su posición, su localización. Y podríamos pensar que existen unos sistemas de posicionamiento global llamados GPS que podrían servir para la ubicación de un robot, pero los sistemas GPS tienen ciertas limitaciones. Entre otras cosas, su funcionamiento indoor, o sea, dentro de la nave industrial, es pobre, la señal satélite no llega con la suficiente potencia y necesitamos utilizar otros sistemas de posicionamiento y de guiado. Pues ahí entra en juego de manera muy protagonista la visión artificial en los robots móviles industriales. Pero la robótica móvil va mucho más allá del entorno inmediato de producción industrial, y aquí vemos uno de los elementos más avanzados de la robótica móvil, que es el Sojourner, la
máquina, el robot que fue enviado a la superficie de Marte para hacer una exploración del terreno. Bien, este tipo de dispositivos representa un reto significativo para el desarrollo, para el control, para la automatización, para el aporte de energía, casi infinito. Pero si nos centramos en el guiado del vehículo, pues nos damos cuenta que el concepto de control remoto, o sea, de un mando a distancia que se comunique con este vehículo desde tierra, llevaría aparejado un retraso enorme entre la orden de movimiento y la respuesta del robot, cosa que haría el control práctico del robot casi imposible. En tal circunstancia, necesitamos que el robot sea capaz de abrirse camino, y para abrirse camino, pues tenemos que imaginar que estamos en un entorno irregular, pedregoso, con grietas, con cavidades de todo tipo, y para que el movimiento del robot sea exitoso y no se produzca tampoco un atasco, no se quede bloqueado en algún tipo de fosa, pues necesita ser capaz de analizar su entorno, y uno de los medios más eficaces para hacerlo es mediante la visión artificial. También queremos añadir que la robótica móvil, una vez que sale de la industria, tiene otra aplicación muy importante, que es la de salvamento y la de acceso a zonas peligrosas. Imaginemos una catástrofe química, industrial o, bueno, como desgraciadamente sucedió algunas décadas, una catástrofe nuclear en la que no tengamos la posibilidad de acceder con medios humanos a sellar el reactor, a inspeccionar los daños, etcétera. ¿Qué hacemos en estos casos? Enviamos robots móviles exploradores, ya sean terrestres o aéreos. Estos robots necesitan un grado de autonomía importante para poder tomar decisiones, para no caer en hoyos, en objetos, en obstáculos, etc. Y aquí, de nuevo, pues la visión artificial vuelve a ser un aliado definitivo. Bueno, aquí hay una aplicación sumamente común, común en el ideario de las personas, que es el vehículo autónomo, el coche autónomo. En torno al coche autónomo se ha escrito muchísimo, podríamos estar horas hablando, pero tenemos que recordar que hay varios niveles de autonomía. El nivel más sencillo de todo sería el nivel 1, que responde a la conducción asistida, mientras que el nivel de máxima autonomía sería el nivel 5, que corresponde al caso en el que el vehículo es capaz de hacer todas las operaciones que haría un conductor al volante de este coche. Y para hacer todas esas operaciones, esta imagen nos resulta muy ilustrativa, porque podemos ver aquí un señor que está cruzando la calle, y tenemos que ser capaces de visualizar, distinguir este señor de cualquier mancha, de cualquier dibujo en el pavimento, de cualquier efecto atmosférico, para no colisionar, para no interferir en su trayectoria. Al mismo tiempo tenemos que ser capaces de detectar todos los vehículos, y en este recuadro se ve uno de los elementos que puede introducir más dificultad en la interpretación, y es que las imágenes se mezclan y se superponen. Es decir, el concepto vehículo aislado parece ser de fácil reconocimiento, pero una vez que se superpone un viandante con un vehículo, pues la complejidad en la interpretación de la imagen crece sobremanera. E insisto, este pavimento está lleno de elementos que distraerían un potencial algoritmo a la hora de detectar objetos. Por ejemplo, los cambios de color del pavimento, los dibujos de los pasos de cebra, los semáforos que aparecen en la parte superior también pudieran ser confundidos con un coche. Una de las cosas fundamentales que tiene que hacer este coche también es delimitar cuáles son los límites de la carretera por la que tiene que circular. Aquí creo que salta a la vista que es extremadamente complejo el reto de la visión artificial en los vehículos autónomos. Bien, más aplicaciones, pues obviamente la navegación aérea y navegación mediante drones. Bien, estos dispositivos que suelen estar al aire libre y que por tanto tienen un buen apoyo en los sistemas de posicionamiento global, GPS, pues también se nutren o se sirven a menudo de las imágenes aéreas que toman para su guiado, ¿vale? Nosotros podemos guiar un dron basado en GPS, pero con una incertidumbre y con un retraso que no nos permite hacer operaciones demasiado delicadas. Sin embargo, si
Si permitimos el guiado basándose en una imagen aérea, pues el feedback es inmediato, es muy rápido y es mucho más sencillo estabilizar el vuelo del dron. Pero es más, existen algunas aplicaciones en las que el dron persigue un objetivo que es capturado por una cámara. No debe entenderse esta aplicación exclusivamente como una aplicación bélica, sino que existen drones que apoyan a actividades deportivas. Por ejemplo, el que es capaz de seguir a un ciclista, a un corredor, que haya preprogramado esta función en el dron a lo largo de su recorrido, pues para generar una imagen de vídeo atractiva de ese recorrido, o bien para tomar datos de rendimiento de su actividad deportiva. Más aplicaciones. Vemos aquí una imagen en la que vemos una zona de tráfico. Posiblemente se trate de Italia, pero es difícil de saber, o puede ser algún país asiático. No podemos saberlo, pero salta a la vista que aquí hay una gran densidad de tráfico y que hay mucha información respecto a cómo está siendo demandado cada uno de los carriles. Entonces esto puede servir a los sistemas automáticos para tomar decisiones sobre los tiempos que se pueden conceder a unos semáforos u otros en las distintas direcciones, las frecuencias o incluso la habilitación de carriles de único sentido. Estos sistemas, controlar el tráfico y controlar la demanda de tráfico podría hacerse con células fotoeléctricas en cada uno de los cruces que vemos. Podríamos poner unas células, podríamos de esa manera medir el paso de vehículos, pero está claro que toda esa instalación se abarataría sensiblemente si en lugar de las células pues pusiéramos una cámara elevada en un poste como el poste en el que debe estar instalada la cámara desde la que se tomó esta imagen, y a partir de la cual un algoritmo pudiera determinar exactamente cuántos vehículos hay circulando en cada una de las direcciones. Pero hay muchas más aplicaciones. Aquí vemos una sobre la que se viene trabajando pues, desde hace prácticamente 25 años, 30 años, que es la detección de incendios. Parece trivial decir o incluso innecesario decir que vamos a instalar una máquina para detectar un fuego mediante una cámara. Sí, todos diríamos que una persona es capaz de detectar un fuego en su entorno inmediatamente por la luminiscencia, por el calor, por el ruido, pero ahora pensemos en zonas forestales muy amplias de decenas de cientos, de miles de hectáreas en las que no hay guardas forestales o no lo hay en todo momento. En Estados Unidos hay zonas extensísimas que no tienen carreteras que las atraviesen, en Australia, bueno, en muchos países, en el nuestro también. Y en estas zonas podrían iniciarse incendios que, si no se controlan en el debido tiempo, pues causarían catástrofes en todo el entorno. Entonces, si fuera posible instalar una serie de cámaras en algunos puntos elevados estratégicos que cubrieran zonas amplias del paisaje, y si se ejecutaran algoritmos capaces de detectar el incendio desde el mismísimo comienzo, pues se mejoraría mucho la vigilancia de los incendios. Bueno, esto es real, esto es una tecnología que está muy implantada. Entre otros, nuestro país vecino Portugal es uno de los países punteros en este tipo de tecnologías, y tenemos que pensar que la detección de incendios no es fácil porque está llena de falsos positivos. O sea, esta zona de luz aquí no debe confundirse con un edificio, una zona muy iluminada, una zona industrial de gran actividad. Hay que discernir entre la iluminación por fuego y la iluminación eléctrica. Por el día podríamos ver una columna de humo, y esta columna de humo podría ser interpretada como el origen de un fuego, pero tenemos que ser capaces de distinguir una columna de humo lejana de un agrupamiento de nubes. Entonces resulta que al final es un reto complicado detectar incendios remotamente mediante visión artificial. Bien, bueno, vamos avanzando por otras aplicaciones más relacionadas con nuestros dispositivos móviles, como la lectura automática, es decir, el reconocimiento óptico de caracteres. Muchas veces disponemos de información impresa en papel que quisiéramos que estuviera en un formato editable en nuestro editor de texto. Entonces, la solución en muchos casos es hacer una captura de pantalla, una fotografía, y pasar la imagen por un
OCR, Optical Character Recognition, un software OCR, que aplicará algoritmos de visión artificial para detectar todos los caracteres que hay e interpretar las letras de las que se trate y convertir la información visual, que no es más que un conjunto de píxeles, en un documento editable. Bien, más información, pues bases de datos. Si nosotros queremos buscar una imagen dentro de una base de datos inmensa, pues podemos dedicar una persona a pasar horas y horas haciéndolo, o podemos hacer que una máquina con capacidades avanzadas de reconocimiento de imagen bucee sobre dicha base de datos. Esto es un ejemplo de una búsqueda realizada con Google hace algunos días, en las que escribimos lo que aparece aquí arriba: Man with a red hat, un hombre con un sombrero rojo. Bien, no especificamos de quién se trata, ni siquiera si es un hombre vivo o es una pintura. Tenemos muchas opciones. Bueno, aquí hay un error garrafal que comete el programa, pero no voy a entrar en él. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Google, cuando le pedimos esto, hace una interpretación del lenguaje para saber qué quiere decir man with a red hat, y acto seguido bucea entre una base de datos de millones de fotografías para encontrar aquellas que tienen una persona con un sombrero de color rojo. Hay que hacer una puntualización. El algoritmo de visión no se ejecuta en el mismo momento en el que solicitamos la búsqueda por Google, sino que Google permanentemente explora su base de datos de imágenes y va extrayendo etiquetas. Entonces, en algún momento dado del pasado ha debido recorrer todas estas imágenes y las habrá etiquetado con palabras parecidas a las que hemos escrito. Man with a red hat. Bien, las aplicaciones de la visión artificial siguen y siguen. Por ejemplo, el rodaje de series con grandes y películas con grandes efectos especiales, como la imagen que vemos aquí, está hoy en día principalmente apoyado en los CGI, ¿vale? En los Computer Generated Images, imágenes generadas por computadores. Y la generación de imágenes por computador no es una cosa meramente de diseño 3D, también es una tarea que requiere el acoplamiento de dos fuentes de información: la información de los modelos tridimensionales que se han creado con aplicaciones como 3D Studio o Blender, con la información capturada mediante las cámaras de grabación de televisión en los estudios. Aquí se ven las dos partes. La parte izquierda sería el estudio de grabación y la parte derecha pues sería la información del estudio de grabación integrada con los modelos 3D virtuales. Esa integración requiere el correcto funcionamiento de algoritmos de visión que analicen la imagen capturada por la cámara, la parte de la izquierda, identifiquen las zonas que han de ser superpuestas por las imágenes virtuales, en este caso estas zonas verdes que identificamos aquí. Esto es un estudio que se llama un estudio croma, y estas zonas verdes pues son sustituidas por el modelo virtual de lo que debería ocurrir al fondo, como aparece aquí a la derecha. Eso sí, para hacer esto, el análisis de imagen va más allá de sustituir verdes por imágenes tridimensionales. Tenemos que suponer que la cámara está en movimiento y el movimiento de la cámara exige al algoritmo que sepa situar en 3 dimensiones en todo momento dónde está el punto del objetivo, para poder hacer el renderizado de la imagen virtual desde un punto de vista coherente con la cámara con la que se ha filmado. Bien, hay más aplicaciones de muchos tipos. Fijémonos en esta aplicación hecha con redes neuronales muy recientes y que están creadas con redes neuronales generativas adversariales, que tienen la capacidad de, a partir de una información muy pequeña, generar información más profunda, con más detalle. Esto es un poco sorprendente. Aquí vemos en la parte izquierda un modelo simplificado a partir de una captura de imagen real. Si nosotros aportamos a estas redes neuronales adversariales el algoritmo adecuado, la red neuronal es capaz de generar una imagen a partir de sus bases de datos lo más realista posible y que se corresponda con el modelo simplificado de la izquierda. Es un poco sorprendente, pero da una idea de las aplicaciones a las que se está llegando hoy en día.
Y con este mismo tipo de redes de neuronas se pueden generar mapas. Aquí vemos un ejemplo de una imagen aérea tomada por un dron o puede ser una imagen satélite, no lo sabemos. Pero este mismo tipo de redes neuronales es capaz de generar mapas simbólicos de uso en aplicaciones como Google Maps a partir de las imágenes aéreas. Esto requiere un alto grado de interpretación y requiere, en cierto modo, el entendimiento de qué es un mapa, ¿vale? ¿Qué es un mapa y cuándo un mapa resulta familiar y legible y suficientemente simplificado para el ser humano? Bueno, pues este proceso también lo generan este tipo de redes de neuronas. Este es otro ejemplo muy llamativo de las redes neuronales adversativas, que son las que consisten en que el usuario realiza una serie de trazos a mano muy sencillos y los etiqueta. Pues en esta figura trapezoidal ponemos a la derecha wedding kiss, beso de boda. Aquí dibujamos a mano un esquema de un bote. Aquí dibujamos el contorno muy simplificado de unas gaviotas y aquí pues otro barco. Y la red neuronal es capaz de procesar las imágenes de su base de datos, extraer la información que necesita para componer una imagen que no es real y que jamás ha existido, pero con el máximo realismo posible, una imagen que se corresponda con cada uno de los elementos que hemos dibujado a la izquierda. Es sorprendente, pero la entrada de la red neuronal es este esquema simplificado y la salida de la red neuronal, esta imagen bastante creíble de la escena romántica al borde del mar. Bien, pues la visión artificial sigue encontrando aplicaciones y esta es una que hoy en día se está desarrollando. También lleva pues como 15 años en desarrollo este tipo de tecnologías y consiste en devolver la visión a personas que, bueno, por cualquier enfermedad, degeneración macular, algún problema de retina, la han perdido. Y además que no existe posibilidad médica ni quirúrgica de reparación. Estas personas han encontrado una posibilidad en estas gafas que tienen una cámara, como se puede suponer, incorporada, una cámara digital o dos cámaras digitales, y estas cámaras generan una señal electrónica que entran en contacto a través de una interfaz que se ha insertado entre el exterior y el interior del cráneo, una interfaz artificial, y a través del mismo se transmiten señales eléctricas que excitan las neuronas del propio cerebro, evidentemente de la zona del cerebro sensible a la luz, el córtex visual. Esto puede parecer ciencia ficción y sin embargo es una realidad. No podemos decir que la persona que tiene este tipo de dispositivos recupera la vista completamente y es posible que jamás sea capaz de reconocer un rostro, pero ya se ha conseguido que vean formas, que perciban obstáculos, que puedan ayudarse de este mecanismo para moverse por el espacio. Hay una aclaración que, bueno, aunque quizás resulte obvia, pero merece la pena señalar, y es que este sistema envía señales eléctricas al cerebro. Enviar señales eléctricas al cerebro pudiera pensarse que requiere saber exactamente cómo codifica el cerebro las imágenes. O sea, algo así como cómo traduzco yo las imágenes del nervio óptico, las señales eléctricas del nervio óptico, que se llaman también potenciales evocados, pero bueno, señales eléctricas del nervio óptico en imágenes. Realmente nadie sabe cómo se hace esto, porque no existe una codificación única, eso no está estandarizado, ni por supuesto es una codificación de bit de las que usamos en sistemas de telecomunicaciones, o sea, olvidémonos de QAM, QPSK y todas estas codificaciones digitales, no, es una cosa mucho más compleja y variable. Pero este sistema de lo que saca partido es de la plasticidad del cerebro, es decir, cuando el cerebro empieza a recibir estas señales eléctricas debidas a los objetos que se encuentran delante de la persona, al principio no es capaz de interpretarlo, pero es la propia adaptación del cerebro la que hace que la persona acabe aprendiendo a interpretar dichas señales eléctricas y a generarse una imagen más o menos borrosa, con mayor o menor calidad, de su entorno. Y continuamos con
Otro tipo de aplicaciones que está entrando poco a poco en la industria, que es la realidad aumentada. La realidad aumentada consiste en, a partir de una imagen real, procesarla, identificar los elementos de dicha imagen y superponer a ella de forma alineada, o sea, con una geometría coherente, y ahí está lo más importante, con una geometría coherente con la imagen capturada, información adicional que ayude al usuario de la aplicación a interpretar o a tomar decisiones. Bien, en este caso vemos un motor eléctrico en el que, bueno, supuestamente un técnico tiene que hacer algún tipo de inspección o de montaje, y en lugar de llevar un manual de instrucciones lleva una tablet en la que captura la imagen y en tiempo real le superpone un esquema, ciertos datos esquemáticos que le explican cuáles son los números, los identificadores de las piezas, y posiblemente a partir de ahí yo podré navegar y ver, tener instrucciones sobre el montaje y desmontaje del mismo. Bien, esto es un soporte para la industria que puede ser revolucionario, se está desarrollando en algunas empresas como Airbus, ha habido ya proyectos en fase experimental, y esto sin duda pues, va a facilitar mucho el desarrollo de manuales y sistemas de apoyo al mantenimiento. Bueno, como todo el mundo habrá supuesto, no puede faltar la aplicación de la seguridad, la vigilancia y la seguridad. Aquí vemos una imagen de un sheriff norteamericano que posa detrás de la máquina que hay montada en la cubierta del vehículo. Esta cámara no sabemos qué hace en un primer momento, pero parece que es estereoscópica o que posee dos sensores y puede hacer muchísimas tareas. A mí se me ocurre que la más evidente de ellas es la captura de matrículas, ¿vale? Cuando se detecte que un vehículo está mal aparcado, pues puede interpretar de qué matrícula se trata. Pero pudiera tener muchas otras utilidades, y algunas pues no tan claras o no tan limpias como podemos pensar. En China ya sabemos que se ha autorizado y se está llevando a cabo un plan para dotar a todos los agentes del orden, a todos los policías, de cámaras que lleven siempre encima, con capacidad de identificar a todos los ciudadanos que hay en el entorno. Esto es una cosa que tiene ciertos peligros porque establece un control absoluto de dónde se encuentra cada persona en cada momento, y no siempre eso se puede aprovechar en favor del ciudadano y en favor de la democracia. O sea, a veces podría ser utilizado con otros fines. Otra aplicación de la visión artificial muy evidente es la naturaleza y la ecología. Nosotros aquí vemos una serie de imágenes que están destinadas a estimar el avance de las zonas heladas de una cima, de una zona montañosa que no sabemos cuál es. Esta aplicación, mediante capturas sucesivas y mediante interpretación de imágenes, es capaz de estimar cómo está evolucionando las zonas de hielo. También es posible detectar elementos como vemos en la zona de abajo, huevos. También podríamos utilizarlo para detectar poblaciones de ciertos animales, desplazamientos, y todas estas cosas pues tienen una utilidad enorme a la hora de realizar modelos de nuestro entorno natural. La astronomía también es un buen campo de aplicación para la interpretación de imágenes. La información que nos proviene del cielo, de los astros, tradicionalmente se había capturado con telescopios. Poco después se comprendió que no solo la radiación visible nos da información sobre lo que sucede en el espacio, y entonces surgieron los radiotelescopios, pero vienen a responder a la misma idea, o sea, mirar el espacio y ver qué radiación nos llega y tratar de interpretarla. Hoy en día pues tenemos cientos de estaciones con radiotelescopios en las cimas, en las zonas que tienen que atravesar menos polución atmosférica, en las cimas de los montes de determinados países, que están 24 horas capturando datos sobre el espacio, y esos datos pues no pueden ser visualizados por una persona permanentemente para ver si se ha producido algún cambio, alguna modificación, alguna estrella no identificada previamente, un planeta,
algún objeto, un meteoro, lo que fuera. Pues este tipo de aplicaciones están muy apoyados en la visión artificial y necesitan además grandes capacidades de proceso de datos. Bueno, esta aplicación es muy familiar, es el ID biométrico, la identificación biométrica, que es una cosa que también encierra su polémica porque los dispositivos que reconocen nuestra imagen y nuestra huella dactilar pues nos tienen identificados en bases de datos remotas que pues no sabemos qué posibilidades tenemos algún día de eliminarlas o de solicitar su borrado. Pero en cualquier caso, hoy en día ya todos conocemos la capacidad que tienen algunos móviles de capturar información, de capturar imágenes, identificar las caras con un grado de precisión muy importante. De hecho, si pensamos en una carrera entre quién es capaz de identificar una cara con mayor precisión, si un ser humano o un teléfono móvil, pues hasta muy recientemente, hasta 2015, el humano tenía mejores capacidades para distinguir una cara. Esto se debe a que los rasgos faciales están llenos de incertidumbres. Las sombras, el cambio de la cara, la barba, el bigote, el día, el rostro que tenemos a distintas horas del día, pues esto introduce tanta incertidumbre que el ser humano está más capacitado para reconocer caras. Pero esto a partir de 2015 ya no es así, ya las redes de neuronas han superado al ser humano en capacidad de reconocimiento, es decir, son más fiables y además son capaces de reconocer caras de entre un conjunto de caras posibles pues, mucho más amplio. No podemos dejar de lado las aplicaciones de salud, son esenciales, están desarrollándose a un ritmo vertiginoso y requieren el análisis de imágenes obtenidas por métodos de radiodiagnóstico, pueden ser radiografías, ecografías. Estas imágenes no son la sustitución al médico hoy en día, no son la panacea, en el sentido de que una imagen me puede alertar de una zona que está afectada por alguna modificación de un tejido, pero no establece el diagnóstico definitivo, simplemente me puede sugerir realizar pruebas adicionales. Pero no cabe duda que una máquina capaz de analizar miles de imágenes de este tipo en unos pocos segundos supone un apoyo fundamental para la tarea de los radiólogos y de los médicos implicados en este tipo de diagnósticos, que no podemos despreciar, ¿vale? No es lo mismo tener que ver todas las radiografías desde el principio a que el sistema de alguna manera seleccione los casos que potencialmente podrían tener alguna afectación de interés. Por supuesto, las cámaras tienen la capacidad, no las cámaras, sino el sistema de procesado posterior, la capacidad de detectar expresiones humanas e identificarlas, o digamos, de clasificarlas, ¿vale? El rostro, sabemos que tiene una cantidad de músculos del rostro humano enorme, que es capaz de generar múltiples expresiones muy complejas y además nuestro cerebro está muy entrenado para distinguir esas expresiones y para identificar el estado de ánimo que pretenden transmitir. Bien, pues estas aplicaciones se están usando en psicología, por ejemplo, para hacer test de investigación, para determinar cuáles son las reacciones de una población al hecho de exponerse a determinadas situaciones o imágenes. E incluso hay una aplicación muy curiosa que es la identificación del estado psicológico de animales. Hay una serie en Netflix que se llama Superconectados y creo que en el capítulo 1 o el capítulo 2 usan este tipo de identificación, de reconocimiento facial para determinar el estado emocional del ganado porcino. Capturan las caras de los animales y mediante pues una clasificación de los tipos de gestos que pudieran tener, pues los sistemas son capaces de detectar enfermedades sin tener que medir la temperatura, que a veces tiene problemas cuando se mezcla todo el ganado, sin necesidad de aplicar otros métodos que son más costosos. Por supuesto, las redes sociales emplean muchísimo la visión artificial. Sabemos que en Facebook es una red que
bueno, hay que recordar que puede tener ciertos riesgos de privacidad, solo uno tiene que ser consciente de ellos, pero lo cierto es que en cuanto si somos miembros de esta red, cuando alguien sube una foto donde aparecen varias personas y todas ellas son miembros de esta red, a los pocos minutos Facebook acaba identificando a los sujetos que aparecen en la fotografía. Bien, esto ha mejorado mucho la usabilidad de las fotos subidas a las redes sociales, porque bueno, así se genera una serie de alertas de usted ha salido en esta foto, ¿no? Y bueno, pues para muchos usuarios eso mejora la experiencia. Bien, pues una vez concluida la visión general de las aplicaciones que hemos tenido a bien traer aquí para esta presentación, probablemente existen muchas otras que no ha habido espacio para recogerlas, pero una vez terminado esto, vamos a echar un vistazo a las tecnologías involucradas en la visión artificial. En primer lugar, el primer elemento para la visión artificial es el sensor, el elemento que captura la imagen. Y esto requiere unas tecnologías específicas que son difíciles de fabricar y que además en general tienen un nivel de miniaturización muy alto. Entonces, tenemos que pensar en que las cámaras de visión tienen un juego de objetivos y lentes muy afinado, muy ajustado para la aplicación, para el espacio, para la pureza del cristal, que requiere cierta capacidad tecnológica desarrollarlos. Además, tiene una matriz de sensores que suelen estar basados en semiconductores que convierten la radiación incidente en señales eléctricas que después se digitalizan. Estamos habituados a la cámara que captura una imagen plana, pero recordemos que existen cámaras con curvatura, como las cámaras de ojos de pez, que son capaces de capturar imágenes en un rango de 360 grados y que son de especial interés no para hacer imágenes para las redes sociales, pero sí para vehículos, para robots, para sistemas que necesitan la imagen simplemente para saber dónde están las cosas. ¿Vale? Entonces existen muchas geometrías para las cámaras, para las lentes, más allá del objetivo que me genera una imagen rectangular. No hay que olvidar que las cámaras pueden ser extendidas su función con la visión estereoscópica, que en general es un sistema de visión artificial basado en dos cámaras, y la diferencia de posición de ambas cámaras hace que la imagen capturada por cada una de ellas tenga un punto de vista ligeramente diferente, y las variaciones en las dos imágenes captadas nos permite hacer deducciones sobre la profundidad de los objetos que allí aparecen. Bien, la siguiente tecnología que es importante en visión, en percepción principalmente, y que debemos tener en cuenta si pensamos en el vehículo autónomo, por ejemplo, es el láser. El láser es una tecnología que, bueno, como sabemos, responde a una radiación, ¿vale? Una serie de fotones que tienen la particularidad de que todos los fotones que se producen están en fase. Y al estar en fase, pues hay un fenómeno en la luz típico que es, bueno, imaginemos que tenemos un haz de luz aquí que incide sobre una pared con un agujero. Pues este haz de luz, que normalmente es amplio, al pasar por el agujero, en teoría podríamos pensar que solo la luz que lleva esta dirección pues continuaría y el haz de luz se volvería más que un haz, un rayo. Pero hay un fenómeno conocido que es la difracción, que nos dice que al pasar por este agujero la luz volverá a dispersarse y volverá a aparecer como un foco de luz en sentido amplio. Bien, desde el punto de vista de la óptica geométrica es un poco difícil de entender, pero por los fenómenos ondulatorios sí se comprende. Bueno, pues sucede que el láser tiene, precisamente por la coherencia de la fase de los fotones, tiene la propiedad de desplazarse en forma de rayos ideales. E incluso si pasan por un agujero continúan siendo rayos y no se dispersan. Bueno, esto que no se dispersan no es exacto, se dispersan muy poco. Esto permite concentrar la energía en una dirección del espacio determinada, muy determinada, permite habilitar aplicaciones de corte, de interacción con materia física, con material físico muy puntual. De hecho, la cirugía oftalmológica utiliza en muchos casos láseres para cortar los tejidos, la córnea, los elementos del ojo. Y
En nuestro caso, de cara a la percepción, el interés de que un haz tenga una geometría totalmente lineal, o sea, no es un haz, es el rayo tenga una dirección única en el espacio y no se disperse, nos permite, como vemos aquí en el esquema, dirigir el rayo en direcciones muy específicas. Si yo con el tiempo voy modificando este rayo y voy registrando las reflexiones que se producen al apuntar al espacio y encontrarse el rayo con posibles objetos, posibles obstáculos, pues entonces acabo formando un modelo tridimensional del entorno en el que me estoy moviendo. Y aquí esto nos lleva a esta imagen que aparece aquí a la derecha, que es una imagen obtenida por un LiDAR. Un LiDAR no es más que un dispositivo que utiliza las propiedades de la imagen láser, que hace el barrido que acabamos de describir y que, como sus nombres aquí, como su nombre indica, se encarga de la detección de objetos y la determinación de la distancia, ranging, laser imaging, detection and ranging. Bien, pues el LiDAR es capaz, ya digo, de medir la distancia en la que están todos los obstáculos en todas las direcciones por las que hayamos realizado nuestro barrido láser. A modo de referencia, para no perdernos, podemos recordar la definición de radar. Un radar también se dedica a determinar la presencia de objetos remotos y también a determinar su distancia. Bien, lo que sucede es que el radar sí tiene dispersión. El radar manda un haz electromagnético en una zona y detecta las posibles reflexiones, pero no hace este barrido puntual que nos permite pues esta reconstrucción tan fina del entorno. Bien, pues vamos a la siguiente. Y aquí lo que tenemos es esta última diapositiva en la que vamos a recordar los pasos en el procesado de la imagen digital. Estos pasos van a ser desarrollados en los temas que vienen a continuación. Primer paso, captura de la imagen. Bien, para eso, dispositivos de cámara digital. Segundo paso, filtrado y preprocesado. Bueno, esta es una imagen ilustrativa de los elementos y de las imágenes intermedias que pueden sucederse cuando hacemos un procesado de imágenes. En este caso estamos separando los tres planos que forman los colores fundamentales de la imagen, pero el procesado puede tener muchas características. Puede simplemente limitarse a graduar la iluminación de la imagen y el contraste, o puede hacer operaciones mucho más complejas. El siguiente punto en el procesado de imágenes es la detección de características. La detección de características en su caso más sencillo puede ser simplemente la detección de bordes y contornos, por ejemplo, el contorno de este elemento o este elemento en la imagen. Bien, después, a partir de los bordes podemos identificar regiones conexas y desconexas. Podemos comparar regiones con imágenes de referencia para ver si localizamos un objeto. Y así sucesivamente se va ganando en complejidad. Y ese proceso no se detiene. Bien, por otra parte, el mundo de la interpretación de imágenes por redes neuronales es un mundo un poco más opaco, es decir, no siempre es fácil distinguir entre lo que es filtrado y preprocesado de lo que es detección de características. Y además, las redes neuronales a menudo dan un paso más allá, especialmente las redes Deep Learning, que pueden ser entrenadas para clasificar datos de entrada, ¿vale? Y si se les entrena adecuadamente, pues son capaces de reconocer caras, personas, estados de ánimo, prácticamente cualquier cosa que podría detectar el ser humano con su vista. Muy bien, pues esta es la introducción a la asignatura. Solo se trataba de hacer un repaso de aplicaciones y de tecnologías. En el siguiente tema vamos a entrar en las definiciones fundamentales de los fenómenos asociados a la luz y el color.